Ecuador vive sus peores apagones de los últimos 30 años. Tenemos que estar como en el siglo XVIII, cogiendo baldecitos, como cuando yo vivía en el campo. Me desayuno el sonido del generador, me voy con el sonido del generador, almuerzo con el sonido del generador. En los últimos meses, los racionamientos de electricidad en Ecuador han llegado a ser de hasta 14 horas diarias. Ecuador vive una ola de violencia del crimen organizado que ha copado las páginas de todos los periódicos. Sin embargo, aquellos hechos no se comprenden si no se atiende a problemas de tipo estructural. La coyuntura ecuatoriana de los últimos años es compleja. El incremento de la pobreza, las nuevas rutas de la droga a nivel mundial y la emergencia de una narcoburguesía local se abren paso en el contexto de una crisis global del capitalismo en su versión neoliberal, trayendo como consecuencia la descomposición y la ruptura del pacto social entre las clases, los pueblos y los bloques hegemónicos. En este escenario, el gobierno de derecha de Daniel Noboa ha decidido enfrentar la oleada narcodelictiva que ahoga al Ecuador a través de la declaratoria de un conflicto armado interno. La experiencia mundial de más de 40 años de guerra contra las drogas se ha probado como un rotundo fracaso. La industria psicotrópica creció y también lo hicieron la población consumidora, el blanqueo de capitales y la fragmentación social. Colombia, México y Perú son ejemplos notables del naufragio de esta estrategia impulsada por el otrora principal consumidor de cocaína del mundo, los Estados Unidos. Más allá del espectáculo de la violencia que surca la coyuntura ecuatoriana desde hace tiempo, el fondo del problema es que la cocaína no deja de circular por los puertos principales. ¿Por qué? La respuesta es sencilla y hasta cierto punto obvia. Las élites económicas exportadoras ecuatorianas siguen beneficiándose, por lo que el dinero continúa lavándose. El problema no es solamente Fito, uno de los narcos locales más relevantes, sino la participación, desde hace varias décadas atrás, de la burguesía en tanto clase en el negocio de las drogas en Ecuador. Para muestras, vale observar las investigaciones de la prensa que señalan cómo las flotas navieras de exportación de la familia del presidente Noboa, por donde sale banano y cocaína hacia Europa, ¿cómo pueden blanquearse miles de millones de dólares si no es a través del sistema financiero y de la economía real, inmobiliaria, agroindustrial, minera y comercial en el Ecuador? La declaratoria del conflicto armado interno por parte del gobierno de Noboa ha esquivado el problema central, la economía burguesa de la droga, sin atacar la raíz del problema. Aquella declaración rimbombante se traduce en la práctica como una guerra contra los pobres, no contra el narcotráfico. Nadie en todo Ecuador ha visto nunca que ningún miembro de la burguesía narcotraficante de las ciudades ricas sea apresado o maltratado. Sin embargo, la militarización y humillación de los sectores populares es moneda corriente en el país. Este escenario evidencia un doble triunfo del poder realmente existente. Por una parte, ha logrado disciplinar a la sociedad a través del terror y del relato oficial unipolar respecto a la situación del país. El Estado se legitima como actor político y justifica el paquete de reformas antipopulares, normalizando entre la población el uso de la violencia contra el llamado terrorismo y encontrando eco entre unos atemorizados sectores subalternos, como es normal. Cualquier otra posición por fuera de este esquema es considerada aliada del narcotráfico, lo que facilita la implementación del paquete neoliberal porque no encuentra oposición en la sociedad aterrorizada. Y si la encuentra, la elimina mediante la violencia de la guerra, claro. Por otra parte, a través de la exportación de tecnología militar, se viabiliza la presencia militar estadounidense y del sionismo israelí en Ecuador. Este objetivo, justificado a partir de los estallidos sociales de 2019 y 2022, pretende imprimir un cariz anticomunista a la estrategia de estabilización del gobierno y permite entrever las bambalinas de toda la operación. La cuestión geopolítica y estratégica de fondo es el interés de los Estados Unidos por ganar posiciones en el hemisferio sur en medio de su disputa contra el eje Beijing-Moscú-Teherán.
Como en cualquier otro campo de la economía capitalista, los grupos económicos invierten en determinadas ramas de la producción y en mercados rentables, independientemente de si son lícitos o son inmorales, diversificando el rendimiento y en este caso blanqueando miles de millones de dólares producto de actividades criminales. El narco ha penetrado en la economía de un país dolarizado, situación que se refleja cabalmente en el sector de la minería ecuatoriana. Como ocurre en otros países de la región, como México, la declaratoria de guerra contra el narcotráfico por parte de los gobiernos supone la pacificación del conflicto con uno de los cárteles de narcotraficantes, es decir, una alianza de pacificación que emplea el actor o actores narcodelictivos dominante con la finalidad de limitar o eliminar a otros cárteles cuya relación con el poder realmente existente tiene menor relevancia. En otros términos, los conflictos por el negocio del narcotráfico exhiben características de luchas interburguesas, locales, regionales y mundiales. Se trata de una disputa entre empresas y empresarios de la droga que tienen mayor o menor relación con el gobierno y el Estado, a modo ilustrativo. Cabe señalar que Genaro García Luna, secretario de Seguridad e ideólogo de la guerra contra las drogas durante el gobierno de Felipe Calderón en México, trabajaba directamente a sueldo del cártel de Sinaloa. Dicha estrategia ha funcionado como un mecanismo de negocios, sino como una forma de continuidad de la política de contrainsurgencia que, aplicado el caso ecuatoriano, se traduciría como radicalización del principio gubernamental de criminalizar la lucha social. Claro, en ausencia de un proyecto común de clase, las élites dominantes se ciñeron en disputas que desfondaron la trama de seguridad. Como consecuencia, la pobreza fue en aumento. Todo ello generó un caldo de cultivo que estimuló el crecimiento de fenómenos asociados a la economía del narcotráfico. A partir de la capacidad adaptativa del capital o de la necesidad del capitalismo de codificar flujos desterritorializados, el negocio del narcotráfico se articuló progresivamente con las necesidades del capitalismo ecuatoriano desde el punto de vista de la articulación, de la acumulación económica, la dominación del Estado y la construcción de consentimiento entre la población respecto a la estrategia represiva que se ampliaba y ampliaba. En esta vorágine, el gobierno aprovecha la oportunidad para legitimarse en vistas de su reelección en 2025, ya sea por medio de la victimización, la violencia del narco es heredera de gobiernos pasados, ya sea ejecutando golpes de falsa bandera, como el simulacro de TC Televisión, o a través de la profundización de la violencia, empleo de grupos rivales, terrorismo como recurso político, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha instalado así en la sociedad ecuatoriana la idea de que el problema es la ausencia del Estado y que esto debe resolverse construyendo un aparato centrado en la militarización interna y en la represión, el buquelismo. Bueno, esto lo escribían hace unos meses Andrés Madrid, profesor en la Universidad Central de Ecuador, y Andrés Tapia, miembro de la CONAIE. Hoy Ecuador es noticia por las protestas contra el intento de Noboa de construir una macrocárcel en la Amazonía, supuestamente para combatir el narcotráfico, por eso y por los apagones. Pero claro, ¿es esa la finalidad de la supercárcel de Noboa? Como decía Lester Freeman en The Wire, hay que seguir siempre el rastro del dinero. Aquí en La Base lo vamos a hacer una vez más. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. Bueno, hoy en La Base hablamos de la situación en Ecuador. Hay protestas en Ecuador, hay una situación política muy inestable, hay elecciones presidenciales que podría perder la derecha y que podría ganar la izquierda. Teníamos ganas en La Base de hablar por fin de Ecuador. Ina Finogénova, al mando hoy de la base de datos, ¿qué nos traes? Vamos a hacer un balance de estos 13 meses de Noboa al mando de Ecuador, qué se ha hecho. Y bueno, vamos a intentar entender qué es lo que se ha hecho bien, si hay alguien contento, ¿no? Vamos a ver si hay alguien contento. ¿Qué dice la prensa, Manuel? Eso sí, están contentos. Vamos a ver cuál es el discurso de los grandes medios de comunicación en Ecuador con respecto a la figura del presidente Noboa y a la situación muy grave que hay ahora mismo en el país a nivel económico, a nivel social, con una crisis energética grave, con protestas, como decías, contra este proyecto que finalmente se lo va a llevar a otro lugar, Noboa, de esta macrocárcel en la Amazonía a lo Bukele. Quédense a la sección. Hoy vamos a contar además con Edu García, de Descifrando la Guerra, también del Consejo Editorial de Canal Red. Arrancamos, Xavi.
¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, hace 13 meses el joven neoliberal heredero de una fortuna millonaria, Daniel Noboa, asumía la presidencia de Ecuador por 1 año y medio, luego de ganar en una contienda electoral marcada por la desafección popular de la política, la complicidad mediática con los grandes capitales, la extrema violencia y los asesinatos de políticos, incluido el de un candidato presidencial. Noboa ganó en segunda vuelta con el 52,3% de los votos tras prometer militarizar puertos y fronteras, construir prisiones flotantes en barcazas lejos de la costa para internar a criminales peligrosos y también reducir impuestos a la salida de capitales, aunque a esa minucia no se le prestó mucha atención en aquel momento. En febrero, Ecuador volverá a celebrar las elecciones presidenciales. Daniel Noboa se vuelve a presentar contra la candidata del correísmo, Luisa González. Noboa ha tenido 1 año para convencer a los ecuatorianos de que apuesten por él por otros 4 años más. ¿Lo va a lograr? ¿Quién sabe? ¿Cómo está el país tras la gestión de Noboa? Bueno, se mire la encuesta que se mire, la evaluación de su gestión tiene una tendencia sostenida a la baja, según registran nuestros compañeros de la CELAC. De momento se mantiene por debajo de un 40%, llegó a este punto desde un 80% de aprobación al inicio del mandato. Y este desencanto es en cierta medida una respuesta a tu pregunta sobre el año de su gestión. Se preguntaba el otro día nuestro compañero Alfredo Serrano Mancilla si se podía ganar la presidencia siendo un inútil. Daniel Noboa es la prueba de que se puede ganar, hacerlo todo mal y con ello lograr mantener cierto piso de apoyo, ese que le otorgó el voto en primera vuelta. Pero, ¿cómo han pasado este año los ecuatorianos? Bueno, han padecido de todo, algo que sin duda todos sabríamos con noticias diarias si este gobierno llega a ser mínimamente de izquierdas, pero no es el caso. No es el caso. Para ser justos con Noboa, hay que decir que Ecuador no es un país fácil, no lo ha sido en los últimos 5 años, en los que pasó de convertirse de una suerte de isla de seguridad dentro de América Latina a uno de los países más violentos. Entre diferentes grupos narcos, la mafia albanesa y el Estado, un Estado cada vez más ausente en los últimos años, se las ingeniaron para convertir al país en una enorme narcoautopista con una tasa de homicidios violentos de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, es decir, la más alta de América Latina, por no hablar de los robos y los asaltos, como los llaman allá. La inseguridad ha pasado a ser el pan nuestro de cada día para la gente de varias ciudades y localidades del país. Y claro está que un desastre como este no se supera en 1 año, pero recordemos que Noboa ganó con la promesa de resolverlo. 1 año de militarización, luego de una consulta popular, toques de queda y un extremo punitivismo que lo llevó a abrazar la estrategia de Bukele, no se tradujo en nada positivo. La inseguridad sigue, los narcos campan a sus anchas, la gente tiene miedo a salir a la calle, los jóvenes son reclutados por los cárteles porque el Estado no ofrece oportunidad alguna y por si fuera poco, el país atraviesa una crisis energética brutal con cortes de luz continuos de hasta 12 o 14 horas diarias en las principales ciudades y centros industriales. Y así a lo largo de meses. Sumémosle a todo esto el dato del desempeño económico, asumiendo que los herederos de fortunas millonarias sabrán gestionar, como suele suponerse sin que se haya demostrado todavía en ninguna ocasión que nos venga a la cabeza. Bueno, pues según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento del PIB ecuatoriano es del 0,3% actualmente y con tendencia a la baja. Todo un triunfo, lo mires por donde lo mires. El país literalmente no levanta cabeza. La gran apuesta de Noboa, como ya dijimos, uno de los pilares fundamentales de su discurso ha sido la solución para la crisis de seguridad. ¿Y qué pasó? Bueno, pues nada. Estados de emergencia, una consulta popular que le otorgó poderes para militarizar y también planes para construir megacárceles cargándose la selva amazónica. Punitivismo máximo, sin soluciones estructurales. Hasta el día de ayer, la comunidad indígena estuvo durante 15 días protestando contra el proyecto de construcción de una megacárcel de máxima seguridad a lo Bukele en la pequeña localidad de Archidona.
El proyecto de la prisión lo lleva la empresa española Puentes y Calzadas Infraestructuras SL, una subsidiaria a su vez de una empresa estatal china, y tiene un costo aproximado de 52 millones de dólares. El plan era levantar un centro penitenciario para encerrar a hasta 1.000 presos en una ciudad, Archidona, de 8.000 habitantes, ubicada en la orilla del río Napo, que desemboca en el Amazonas. Es poblada principalmente por la comunidad indígena quichua, que se dedica a la agricultura, el turismo ecológico. Así que imaginen el impacto que podría tener un mega centro de detención en el equilibrio social de esta localidad. Tras más de 2 semanas de protestas, la comunidad indígena logró paralizar la construcción de la prisión en su localidad, solo en la suya. El gobierno tuvo una manera particular de ceder, anunciando que trasladaría el proyecto a otra provincia. Si no logran entrar por la puerta principal, entran por la puerta de atrás. El proyecto millonario de una megacárcel seguirá, pero en una provincia donde a lo mejor pues la población sea un poco menos protestona, ¿no? Bueno, y sigamos encadenando perlas de este último año. A las protestas contra las megacárceles se les suma la crisis energética, que viene durando meses, como ya dijimos. Imaginen vivir sin luz durante horas y horas y horas a lo largo de varios meses, y que les digan que ya se soluciona en breve y que no suceda nada. Ucrania está en guerra y no ha reportado cortes de electricidad tan prolongados como Ecuador. Los apagones se producen desde el mes de septiembre sistemáticamente porque la red eléctrica no da abasto. ¿Por qué? Por el abandono estatal y la desinversión. Los años del neoliberalismo subordinado al FMI que trajo de vuelta a Lenin Moreno al país no salen gratis. Novoa lo ha justificado, como todo populista de derechas latinoamericano que se precie, con la pesada herencia del correísmo. Claro, la culpa de que Ecuador no tenga electricidad hoy, que tenga menos electricidad que un país en guerra, la tiene Correa, que acabó su mandato hace 7 años. Por supuesto, claro que sí. En todo caso, Novoa prometió hace meses que iba a resolver el tema, pero no lo ha conseguido, ¿no? Sí, dijo exactamente esto. Escuchémoslo. Producto del olvido de los gobiernos anteriores, producto de la corrupción de los gobiernos anteriores. Pero nosotros estamos aquí para resolver los problemas, y como ya lo prometí, nosotros en diciembre ya se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal. En diciembre volveremos a tener una vida normal, dice. Bueno, estamos a 17 y justo ayer comenzó el apagón de varias industrias que durará hasta el día 31. Todo diciembre, no todo lo que queda de diciembre, que se suponía que iban a tener una vida normal. Para que nos hagamos una idea de lo que valen las promesas presidenciales. Crisis de seguridad, crisis energética, una economía estancada, en fin, Novoa, estás tan votable. Tenemos más cositas, tenemos unas maneras y formas de dictadorzuelo también, no faltan. Primero porque desde hace un año, por si no os habéis fijado, la figura de la vicepresidenta está prácticamente totalmente desterrada. Por obra y gracia del presidente Noboa. Nada más comenzar el mandato, envió a Verónica Abad, su compañera de fórmula en las elecciones, a una suerte de exilio a Tel Aviv, ojito a eso, para mediar en el conflicto entre Palestina e Israel. Como si mando yo a Manu Levin a mediar en el conflicto entre Palestina e Israel. Bueno, no contento con ello, hace poco la destituyó de su cargo de vicepresidenta, pasándose por el arco del triunfo toda la legalidad del país, porque no existe ninguna legislación que le ampare pues para cesar de vicepresidenta a una señora que fue elegida en ticket con él. Ya, y lo de pasarse por el arco del triunfo la legislación no lo hace solo con la ecuatoriana. Si se acuerdan, en abril pasado hizo exactamente lo mismo con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, cuando mandó a sus fuerzas de seguridad que irrumpieran en la Embajada de México en Quito para sacar a rastras al ex vicepresidente del correísmo, Jorge Glass, asilado, de hecho, en esa embajada. Un episodio que llevó a México a romper las relaciones diplomáticas, generó condenas de gran parte de la comunidad internacional y colocó a Noboa por encima de dictadores del cono sur que nunca se atrevieron a tanto. A la cronología de su desempeño todavía le falta alguna pincelada más, ¿verdad? Les doy un nombre. Jan Topic. Jan Topic, un ultraderechista que se postulaba como candidato a la presidencia, fue inhabilitado por el Tribunal Contencioso Electoral hace algo más de un mes por presunto conflicto de intereses en contratos de sus empresas con instituciones públicas. Un caso bastante turbio en el que Topic responsabiliza directamente a Noboa, que buscaría eliminar la competencia. El Poder Judicial, dicho sea de paso, está controlado por el poder económico ecuatoriano, que viene a ser la propia familia Noboa, así que no
no sería tan descabellado pensar que el tribunal no estuviese actuando de manera demasiado independiente. Por último, y aquí ya vamos a terminar, ¿hay algún logro en este algo más de un año? ¿Algo que se pueda contar como un logro al menos? Bueno, subida del IVA y reducción de impuestos para la salida de divisas de Ecuador. Vamos, otra vez, como Milei, ¿no? La redistribución a la inversa. Quitar a los pobres para aliviarles la existencia a los ricos, que bastante hacen ya por nosotros existiendo, básicamente. A los grandes bananeros les va a gustar. Y otra propuesta que le gustará muchísimo al Comando Sur de los Estados Unidos, la de la base militar estadounidense en las Islas Galápagos. Si la mega cárcel en la Amazonía les parece poquito, llega la base militar gringa al archipiélago declarado en 1978 Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. En febrero de 2024, muy poquito después de asumir, el presidente conoce, ¿no?, de las prioridades, que también nació en Estados Unidos, firmaba un acuerdo de cooperación militar con Washington, así que en breve aterrizarán en Galápagos personal militar, armamento y llegarán también los buques. Pues al César lo que es del César. Sabe muy bien a quién hay que contentar, a los ricos y a Estados Unidos, y en ello está. ¿Quién dijo que lo hacía todo mal Noboa? Él trabaja para sus clientes. Parafraseando otra vez a nuestro compañero Alfredo Serrano, se puede ganar la presidencia siendo un inútil, se puede intentar gobernar siéndolo. La pregunta pertinente es, ¿se puede volver a ganar siendo un inútil con experiencia probada? El 9 de febrero es la primera vuelta de las elecciones en Ecuador, ahí tendremos la respuesta. Gracias, compañera. El salto a Colombia de la base. Que es un medio contrahegemónico, alternativo o popular. Bienvenidos y bienvenidas. La base se emitirá una vez por semana. Miércoles a las 9 de la noche, hora de Bogotá. La base no le va a costar ni un peso a la ciudadanía colombiana porque cedemos el programa gratuitamente, que además financia nuestra comunidad con sus aportaciones. Una alianza con un canal que es independiente, insisto, con un canal que no responde a ningún interés corporativo. Todo tuyo, Levin. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Marcha atrás de Daniel Noboa en su proyecto buquelista de construir una megacárcel en Napo, en medio de la selva amazónica. La oposición política y sobre todo social, con grandes protestas y movimientos de resistencia indígena, ha motivado que finalmente el presidente haya tenido que desistir del proyecto. Eso sí, como les estábamos contando, parece que simplemente se lo va a llevar a otro lugar, a Salinas en concreto. El caso es que, pese a los graves problemas que un proyecto así conlleva para el territorio, no precisamente mayor seguridad, sino todo lo contrario, mafias, narcotráfico, violencia, demostrado como está históricamente que el modelo penal en Ecuador no sirve para resolver las causas estructurales de la violencia en el país y que este tipo de cárceles, lejos de contribuir a la paz y la reinserción social, se convierten en bastiones del crimen organizado. Bueno, pese a eso, pese a la oposición de las comunidades originarias de la zona y pese a la evidente carga de populismo punitivo que envuelve el proyecto de la megacárcel, la actitud general de los poderes mediáticos corporativos del Ecuador ha sido la de defender el proyecto del presidente y cuestionar o atacar las protestas. El Comercio. Gobernador detalla situación en Napo tras protestas contra cárcel de Archidona, titula este periódico, que se posiciona a favor de la megacárcel, no incluye en ningún momento la posición de las comunidades afectadas y reproduce en su lugar la propaganda del gobierno. Rivadeneira se refirió a este tema, dice el Comercio, en una entrevista dada este viernes 13 a Radio Pública FM. No hubo ninguna represión por parte de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Evitamos las agresiones para que la gente realice la toma simbólica de la gobernación, comentó. Para el funcionario, las movilizaciones tienen un claro tinte político que lo impulsan determinados actores. Ayer comprobamos que las protestas tienen un fondo político. Las fomentan actores en búsqueda de protagonismo para las próximas elecciones. Detectamos varios alcaldes, asambleístas, políticos que están detrás de todo esto, mencionó el gobernador. La población está manipulada por los malditos correístas. Cuando terminen de construir la cárcel, que los metan a todos dentro y que les obliguen a leer más El Comercio. Hay que leer más el Comercio, Pablo, para no caer en la desinformación.
que fue lo que les pasó a los habitantes de Napo y por eso protestan. Según el representante del gobierno en Napo, informa El Comercio, hubo mucha desinformación en el tema de la cárcel de Archidona. El funcionario explicó que la nueva construcción no está destinada para más de 1.000 personas privadas de libertad, como algunos sectores afirman, sino para 800. Bueno, pues si era para 800 y no para 1.000, pues no hay ningún problema, ¿no? No sé por qué se quejan tanto esos sectores. Sí, no, esos sectores no lo sabemos y un lector del Comercio, desde luego, tampoco lo sabe, porque la voz y los argumentos de los sectores que se oponían, como decía, no aparece en la pieza. Otro ejemplo más explícito de esta línea editorial favorable al proyecto buquelista de Noboa. La Hora. ¿Archidona tendrá beneficios por tener una cárcel? Atención, ciudadano, ha ganado usted la lotería. Muy pronto tendrá en su pueblo lo que cualquier pueblo del mundo desea. ¿Un nuevo centro de salud acaso? ¿Más transporte público? ¿Más limpieza? ¿Clubes deportivos? No, algo mucho mejor y más beneficioso que todo eso. Una megacárcel, para que si su hijo hace una travesura, pueda dejarlo ahí para que progrese, pasando de la simple delincuencia común a ser miembro de una verdadera organización criminal. ¿No es maravilloso? Se cumplen 15 días, continúa La Hora, del paro en Archidona, provincia de Napo, en contra de la construcción de una cárcel. Los ciudadanos consideran que incrementará la violencia y caerá el turismo, pero hay quienes ven en esta obra la generación de empleo y asignación de recursos. Empleo, recursos. No escuchen a esos indígenas y a esos rojos y vagos y empobrecedores que odian la riqueza y el trabajo. Hay beneficios reales por tener una cárcel en una población como la de Archidona. Para Lautaro Ojeda, investigador y analista de seguridad pública, la construcción de una cárcel impacta en la inversión del gobierno en dicha población, ya que se asignarán más recursos a la creación de servicios básicos, alcantarillado, agua potable. Por otro lado, Ojeda considera que un centro penitenciario abre plazas de empleo para la gente de la zona. También aumenta el consumo de productos locales. Inversión pública, productos locales, agua potable y hasta alcantarillado para que se puedan fugar por ahí los presos, para que luego digan que no respetamos sus derechos humanos. En fin, bastante claro el posicionamiento de medios como El Comercio o La Hora. Pero vamos con más cuestiones, porque todo este delirio de la megacárcel en medio de la selva amazónica es solo uno de los últimos capítulos de la, podríamos decir, huida hacia adelante, intentando referenciarse en Bukele, de un presidente, Daniel Noboa, que por citar solo 3 elementos de los últimos días y semanas, y que ya los estábamos comentando, uno, acaba de abrir las puertas a Estados Unidos de las Islas Galápagos, el archipiélago Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO como tal en 1978, que hace de Ecuador, de hecho, uno de los 5 países más biodiversos del mundo, para que construyan ahí una base militar. Una decisión de enorme importancia en términos de soberanía de Ecuador y que va a afectar mucho al país y a toda la región, pero que resulta que prácticamente no está en los grandes medios de comunicación. ¿Por qué será, verdad? Solo se encuentra en medios, digamos, del eje del mal, enemigos del imperialismo estadounidense, como Telesur de Venezuela o Al Mayadin del Líbano. Bueno, un presidente también, Noboa, que fiel a su estilo de tiburón rico nacido en Miami e hijo del hombre más rico de Ecuador, este fin de semana se presentó con este atuendo para recibir al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el encuentro que han mantenido precisamente en las Islas Galápagos, en bermudas, en gafas de sol, en fin, parece que acababa de dejar un daiquiri y salir de la piscina de un hotel de lujo en primera línea de playa, pantalones cortos, gafas, lentes negras, como os decía, y una camisa con el logo de Maserati, la marca de coches de lujo. Una imagen bastante chocante ante la cual el camarógrafo que estaba registrando el momento para las televisiones decidió que tenía que cerrar el plano centrándolo en Petro para dejar fuera la pinta desubicada e incluso, habría que decir, irrespetuosa con su homólogo del presidente millonario Daniel Noboa. Y luego se metían con la pinta que llevaba yo. En fin, lo mismito que harían con un presidente de otro signo, que duda cabe. ¿Ustedes se imaginan que hubiera sido Gustavo Petro el que hubiera aparecido así vestido en un encuentro oficial con un exjefe de Estado extranjero? Por favor, Gustavo, no lo intentes para que lo comprobemos. No queremos verte en bermudas todavía. Ya os digo yo que si eso hubiera ocurrido, el camarógrafo no habría enfocado a otro lugar que no fuera a los vellos de las piernas de Petro, y esa imagen inquietante se habría emitido en bucle 24/7 en todas las televisiones privadas de Colombia. Y pocas dudas de que se habría emitido hasta en los noticieros aquí en España, hasta en la sección de deportes, vamos. Bueno, de hecho a Petro ya lo critican recurrentemente por usar gorra o incluso por usar una camisa guayabera. Es la diferencia entre ser o no un presidente servil a los intereses de la élite económica y de los Estados Unidos.
Va a ser esa la diferencia con Novoa. Un presidente que, vamos a detenernos un poco en esto, está protagonizando en estos momentos, lo estaba contando Ina, una de las más graves crisis que se recuerda en el Ecuador a cuenta de los apagones de energía que han sido de hasta 12-14 horas diarias, que están afectando a la industria nacional y también a la propia población y que están provocando una crisis económica que ya es casi peor que la que provocó la pandemia. Bueno, ¿y cuál está siendo el discurso de los poderes mediáticos ecuatorianos en relación a esta crisis energética y al papel del presidente Noboa? Cuéntanos. Pues os cuento. Por un lado, hay que decir que hay ciertos síntomas incipientes en los medios de la crisis en la que se encuentra la propia figura del presidente. En Ecuavisa, por ejemplo, se ha podido ver alguna pieza con un enfoque crítico con el papel de Noboa en este asunto, lo cual es significativo, pero el discurso mediático general al respecto nos habla de que, al menos de momento, los poderes económicos en Ecuador le mantienen el pulgar hacia arriba al presidente millonario. Este que vais a ver es un poco el ánimo de los diarios corporativos ecuatorianos ante la crisis energética. Diario Expreso, horarios de los apagones, cortes de luz en Ecuador, los horarios en cada provincia para este 17 de diciembre. Más piezas en Expreso, horarios de cortes de luz en Guayaquil. Hay cambios para el martes 17 de diciembre. Luz Quito, horarios de cortes del martes 17 de diciembre de 2024, hoy. Cortes de luz en Ecuador, aquí puedes ver los nuevos horarios de tu sector. Es decir, todo noticias meramente informativas, neutras, de servicio público, digamos, con los horarios de los cortes. Es un enfoque que, por un lado, tiene su lógica, porque todo el mundo en Ecuador necesita esa información sobre algo que le afecta tanto, pero es un enfoque también, por otro lado, que es benévolo hacia el gobierno, porque no carga las tintas ni incluye críticas de ningún tipo al presidente por su papel en todo esto. De hecho, ni siquiera su fotografía aparece para ilustrar las noticias. Lo mismito, por citar un ejemplo reciente, que el tipo de discurso que encontramos en la prensa sobre los apagones eléctricos recientes en Cuba. Apagones en Cuba, culpa del comunismo y del fracasado régimen cubano. Apagones en Ecuador. Conozca los horarios de los cortes. Así funciona. Así funciona. Y además, no preocuparse, gente, un poco más de paciencia, que ya se acaban. France 24, termina la crisis energética en Ecuador. Noboa anuncia fin de apagones desde el 20 de diciembre. ¡Qué buen anuncio del presidente Noboa! Gracias, presidente. Gracias, presidente. Vistazo, nuevos horarios de cortes de luz en Quito para este lunes 16 de diciembre. Solo 2 horas de apagones. La reducción ocurre a tan solo pocos días de que se acaben los apagones a nivel nacional y a vísperas de las festividades por Navidad. Solo 2 horas de apagones. Noboa se preocupa por la Navidad. Gracias, presidente. Primicias, está por terminar la oscuridad. Consulte los nuevos horarios de cortes de luz de Ecuador para el 16 de diciembre. Otra en primicias, camino a la normalidad. Revise aquí los nuevos horarios de cortes de luz en Quito para el lunes 16 de diciembre. Metro, ¿cuántos días faltan para que se terminen los apagones en Ecuador? Infobae, crisis energética en Ecuador. Daniel Noboa prometió el fin de los apagones en diciembre. El presidente aseguró que su administración ha invertido cientos de millones de dólares para mantener el parque termoeléctrico del país. Es decir, todo enfoques centrados no en el problema, sino en el supuesto inminente final del problema. Y no en Noboa como responsable de la situación, de hecho el presidente le está echando la culpa a Rafael Correa, sino en Noboa como quien promete el final de la crisis y aparece como el que trae la solución. Exactamente, y enfoques también que plantean la crisis energética como algo achacable no a la gestión del gobierno de Daniel Noboa, sino a problemas que son ahora sí estructurales. El nuevo siglo. Cada 15 años Ecuador se apaga. Desde el miércoles ese país enfrenta cortes de energía que van de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. En los gobiernos de Durán Ballén o Correa pasó algo similar. Y El Universo exactamente lo mismo. Crisis energética en Ecuador, una historia que se repite cada 15 años. Los apagones se han dado en los gobiernos de Sixto Durán Ballén, Rafael Correa, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa. Comparaba antes Ina todo esto con el discurso mediático respecto a los apagones en Cuba. Lo mismito, decíamos, pero es que ni siquiera hace falta irse a otro país. Basta comparar estos enfoques con lo que decía la misma prensa en 2009, durante los apagones que tuvieron lugar bajo el gobierno de Rafael Correa. Echemos la vista atrás. BBC, Ecuador sufre pérdidas millonarias. BBC, emergencia energética en Ecuador. El Mundo, Correa intenta aplacar la preocupación por los cortes de electricidad en Ecuador. Protagonista del titular y la foto, Rafael Correa. El Universo, nada lo mejor para el país en 2009. Los apagones, lo peor. Es el resultado de una encuesta solicitada por este diario y desarrollada en Guayaquil y Quito. El Diario de Ecuador. Apagones reportarían pérdidas de 20 millones de dólares cada día. El Diario de Ecuador. Correa se disculpa y dice que esperaba caiga lluvia. En definitiva,
¿Se va la luz con Novoa? Ya casi se termina el problema, pronto volverá la luz, un poco más de paciencia. Novoa promete soluciones, no es su culpa, pasa siempre, es un problema estructural. ¿Se fue la luz con Correa? Grave crisis, pérdidas millonarias, nada bueno para el país en 2009. Correa, protagonista de las noticias, Correa tiene la culpa hasta de que no llueva, en fin. Menos mal que cada vez más gente en Ecuador y en todo el mundo es consciente de que esos autodenominados medios de comunicación son en realidad los brazos mediáticos de las élites. No es información lo que hacen, es propaganda. Gracias, Manu. Creo que si los jóvenes recuerdan nuestro gobierno, sí, probablemente no. Sí. Pero ojalá que entiendan que, conversen con sus papás y que entiendan que nos volvieron al viejo país. O sea, este es el país que yo encontré. Tal vez con problemas más graves. Entonces, pero encontré un país con corte de luz. Encontré un país donde ibas a un hospital y tenías que llevar hasta el hilo para que te cosan. Ahora estamos igual. Donde tenías que llevar la toalla, el papel higiénico, porque no hay absolutamente nada, la funda de basura. Hemos vuelto a ese viejo país. Claro. Entonces los jóvenes no conocieron ese viejo país. Sus padres le podrán decir que antes de la Revolución Ciudadana así era el país. Tuvimos 10 años excepcionales en los que ellos crecieron y tal vez creyeron que así siempre era, y hoy hemos vuelto a ese pasado. Hoy nos acompaña Eduardo García de Descifrando la Guerra, del Consejo Editorial de Canal Red. Gracias por atendernos una vez más, compañero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ahora elecciones en breve, en febrero. ¿A tu juicio puede ganar la izquierda esas elecciones? Sí, o sea, las puede ganar, eso es evidente, pero lo cierto es que no podemos estar seguros de ello. Yo recuerdo en su momento, Pablo, te acordarás las elecciones del 2023, de finales de 2023, que las encuestas fallaron estrepitosamente. Por tanto, es difícil medir, en este caso de manera anticipada, qué es lo que puede pasar en Ecuador. De hecho, Noboa en aquella primera vuelta, según algunas encuestas, era el sexto, el séptimo clasificado. Es decir, no había opciones de que Noboa avanzase a la segunda vuelta según muchas encuestas. Bueno, pues lo que tenemos en esta ocasión es un poco parecido, ¿no? Un escenario en el que se habla de la posibilidad de que Revolución Ciudadana gane, incluso gane en primera vuelta, pero yo sigo pensando que lo tiene complicado en segunda vuelta. A pesar de este año nefasto en muchos ámbitos de gobierno por parte de Daniel Noboa, es evidente que en Ecuador la polarización política en gran medida sigue siendo correísmo contra anticorreísmo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si la Revolución Ciudadana consigue ganar en primera vuelta, y recordemos que para eso necesita obtener en esa primera instancia un 40% de los votos, algo que yo no descartaría porque su electorado sigue movilizado justamente en oposición a lo que ha sido el gobierno de Daniel Noboa y porque probablemente veamos una bajada de participación en relación a lo que fue 2023 por la desilusión que ha generado Noboa en una parte significativa del electorado correísta. No obstante, si en efecto la Revolución Ciudadana, Luisa González, no llegase a ese 40% en primera vuelta, que se quedaron cerca, pero relativamente, a 6 puntos en aquel 2023, tendrían que ir a una segunda vuelta en la que lo van a tener difícil, porque, bueno, es que lo hemos visto ya en 2 elecciones consecutivas en Ecuador, que, Revolución Ciudadana es por separado claramente el principal espacio político, el de mayor representación, el de mayor apoyo popular, pero llegada a la segunda vuelta, cuando ya pues la gente solo tiene que decidir entre candidato A o candidato B, pues hay una parte importante del electorado en Ecuador que irá a votar a quien sea que avance a la segunda vuelta contra la candidata de Revolución Ciudadana, que será con toda probabilidad el propio presidente Daniel Noboa. No sé, si la Revolución Ciudadana consigue algún tipo de pacto previo, por ejemplo con Pachacutic o con algún espacio de la izquierda, podría lograr ampliar su base electoral. No obstante, ni siquiera aún así lo tiene asegurado. Por tanto, insisto un poco en lo mismo que dije en 2023. Parece que no ha pasado nada porque es que realmente ha sido un año de gobierno de Noboa. Pero yo creo que la situación para la izquierda es similar, quizá un poco más positiva, pero en gran medida similar, que es puede ganar en primera vuelta, es una posibilidad, puede ganar en segunda vuelta, también es una posibilidad, pero lo va a tener más difícil en un hipotético balotaje contra Daniel Noboa de lo que tendría ganar en primera vuelta con un 40%. Yo creo que ese es el titular de las perspectivas que la izquierda ecuatoriana tiene de cara a este febrero del 25, que por cierto, esto es importante, si hubiera balotaje sería una campaña de 2 meses. Eso es una diferencia con otros países latinoamericanos donde la segunda vuelta está más cerca de la primera. No, en el caso ecuatoriano son 2 meses de campaña para la segunda vuelta. Y ahí en esos 2 meses, pues es cierto que pueden pasar muchas cosas. Ina.
Edu, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Estas controversias que existen entre el correísmo y la CONAIE, ¿no? La Confederación de las Nacionalidades Indígenas, que ya en su momento ha influido en los resultados de las elecciones, ¿qué papel puede tener de cara a febrero 2025? Bueno, esas rupturas que se evidencian durante los gobiernos de Rafael Correa, para que la gente ubique, pues bueno, la CONAIE y otras organizaciones representan no solo a la izquierda dentro de Ecuador, sino muy en particular a la izquierda, a los movimientos sociales vinculados a las comunidades originarias en el Ecuador, que representan un porcentaje pues, significativo en términos demográficos y decisivo en términos electorales, porque pueden arrastrar en torno a un 5% del voto, sin ir más lejos, y eso puede ser, vamos, con total claridad la diferencia entre ganar o no ganar en segunda vuelta, o incluso podría llegar a ser la diferencia entre alcanzar o no alcanzar el 40% en una primera vuelta. Lo que pasa es que, aunque pueda sonar contraintuitivo, la izquierda ecuatoriana de la Revolución Ciudadana tiene muy difícil convencer a esos sectores. Lo ha tenido históricamente, así como en otros sistemas políticos latinoamericanos, pues vemos un trasvasamiento de votos desde la izquierda o los sectores más organizados o de los movimientos sociales y sindicales a los partidos de izquierda más institucionalista, sobre todo en el escenario de un balotage, donde pues solo tienes que elegir entre un candidato de izquierda que a lo mejor no te termina de convencer y un candidato de la derecha, en este caso un millonario, hijo o heredero del principal imperio, del principal emporio bananero del país. Bueno, pues en el caso de Ecuador no es exactamente así. Las rupturas que se produjeron entre la izquierda con vinculación con el movimiento de las comunidades originarias en Ecuador y la Revolución Ciudadana y el gobierno de Rafael Correa fue verdaderamente una ruptura frontal. O sea, es muy difícil que Revolución Ciudadana movilice masivamente al electorado de esos sectores de cara a una segunda vuelta. Vamos a ver, es lo que intentaron en 2023, no lo lograron. A la luz están los resultados de la segunda vuelta. Yo soy relativamente, dejo un poco la ventana abierta a que sí que puedan hacerlo de cara al 2025 por una cuestión muy simple. En el 2023 lo que tenías enfrente era un proyecto abstracto, que era el de Noboa, que mucha gente no terminaba de saber para dónde iba a ir. Era un perfil, él, entre comillas, era nuevo. O sea, era claro los intereses de clase que representaba por la familia de la que venía, y además su padre ya había intentado ser presidente, creo que hasta en 5 ocasiones, pero no dejaba de ser una figura nueva, él, a título personal en la política. En este caso, el electorado de esa izquierda más vinculada a movimientos sociales, sindicales y al movimiento de las comunidades originarias, bueno, pues ha visto lo que es un gobierno de Daniel Noboa, ha visto lo que significa para el medio ambiente, lo que significa para la penetración del discurso punitivista en el país, lo que significa en términos de derechos económicos y sindicales, y puede ser que, llegado el caso de que haya que afrontar un balotaje y elegir nuevamente entre Daniel Noboa y Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, pues aumente el porcentaje de ese electorado más de izquierda transformadora que se movilice para votar en favor de Revolución Ciudadana. Soy escéptico, pero creo que hay más opciones de las que había en el año 2023. Desde luego, las grietas no se han cerrado, la ruptura entre esos dos sectores sigue existiendo, eso es evidente. Lo que sí que ha cambiado es el contexto, y eso podría alterar el comportamiento de voto de ese electorado, de ese segmento del electorado, que en términos absolutos pues nos puede parecer no tan importante, pero lo cierto es que, teniendo en cuenta los números en los que se están moviendo las elecciones en Ecuador y los números en los que se movieron las elecciones en la segunda vuelta en 2023, pues es que en efecto ese electorado de la CONAIE y otras organizaciones afines realmente podría ser decisivo para que la Revolución Ciudadana vuelva a Carondelet o para que continúe el proyecto, ahora sí dándole 4 años de mandato, de Daniel Noboa. Manu. Buenas tardes, compañero. Un placer tenerte en el programa, como siempre. Hablábamos antes de este proyecto de la megacárcel en la Amazonía, que finalmente se van a tener que llevar a otro lugar. Es una más entre otra serie de decisiones de Daniel Noboa que de alguna manera buscan referenciarse en lo que representa Bukele. Vemos que Bukele se ha convertido en una figura que ejerce una influencia hacia el exterior, ejerce una influencia en otras derechas latinoamericanas. Te quería preguntar, por una parte, desde tu punto de vista, ¿qué buscan los líderes populistas de derechas, vamos a decir, que se referencian en Bukele? Y por otro lado, te quería preguntar
si desde tu punto de vista las izquierdas, tanto en Latinoamérica como en Europa, como en otros lugares, están acertando a la hora de analizar y de leer lo que representa la figura de Bukele. No, esto me parece que están muy lejos de entenderlo y sobre todo están muy lejos de dimensionarlo. Bukele, a mí me gusta siempre hablar de él como el único gran consenso de la derecha radical. Es decir, en la derecha radical en Occidente tienes sectores que son pues, más vinculados al trumpismo, tienes sectores más vinculados al evangelismo o a corrientes religiosas, como puede ser el caso de Bolsonaro, tienes corrientes dentro de Europa euroescépticas, corrientes focalizadas en la islamofobia, focalizadas en el conservadurismo nuevamente religioso o social o identitario, o nacionalista o etnicista. Tienes incluso las corrientes libertarias o anarcocapitalistas representadas evidentemente por Javier Milei, pero tienes un consenso, que es Nayib Bukele y el punitivismo. Es decir, no hay un líder de la derecha radical, no hay un militante, ya sea digital o orgánico, de la derecha radical en Occidente que te diga que le parece mal lo que hace Bukele en El Salvador. Es decir, es un verdadero rockstar de la derecha radical, es una figura de absoluto consenso y ha transformado por completo el abordaje que las derechas radicales tienen del Estado una vez lo conquistan. En América Latina lo vamos a ver. Argentina ya está empezando a aplicar políticas de punitivismo y de violación de los derechos humanos en las cárceles. Lo vamos a ver en el Ecuador si Daniel Noboa sigue siendo presidente y lo vamos a ver en otros países si la derecha radical fanática de Bukele logra hacerse con las instituciones del Estado. Además es que Bukele genera la ilusión de las palizas electorales entre estos líderes. Estamos hablando de un líder que, más allá de lo que podamos interpretar de las recientes elecciones, de que realmente no podría haberse presentado a la reelección porque lo impedía la Constitución salvadoreña, y de que, bueno, pues nos generase alguna duda la presentación de los resultados, formalmente la autoridad electoral salvadoreña indicó que había obtenido casi un 90% de los sufragios. Yo no sé si eso es exactamente así, pero que más de 3/4 partes de la población que se moviliza para votar en El Salvador apoyan a Nayib Bukele, yo creo que es una evidencia. Es un tigre de papel en términos electorales, creo yo, porque económicamente las medidas de Bukele no están funcionando. De hecho, la pobreza relativa en Ecuador, la situación material de las clases trabajadoras va empeorando, y una vez la población salvadoreña se acostumbre a los éxitos relativos de la campaña de violación de derechos humanos que impulsan a Nayib Bukele, empezarán a exigirle mejorías en el campo económico que muy probablemente no sepa cómo aplicar al país. Pero de momento lo cierto es que presidentes como Noboa aplican la bukelización y les sale bien, les refuerza electoralmente. Es más, es que Noboa, con la crisis energética, con los resultados económicos e incluso te diría con los escasos resultados en términos de seguridad pública, si no fuese por la estrategia de bukelización, probablemente no tendría opciones de optar a la reelección. Y es que aquí, ya termino, es muy importante definir qué es el bukelismo, porque hay un error de categorización en muchos casos. El bukelismo no es la aplicación de la mano dura para combatir contra el crimen organizado en América Latina. O sea, mano dura contra el crimen organizado y contra la inseguridad han aplicado decenas de gobiernos en América Latina en las últimas décadas. Eso no es una novedad. Lo que es una novedad es coordinar esa estrategia de mano dura, de violación de los derechos humanos, con una asfixiante propaganda desde el Estado y desde los medios de comunicación afines, agrandando, en términos casi de caudillismo, al líder en concreto que aplica la mano dura, sometiendo a esa mano dura a un escrutinio como si fuese un momento, un antes y un después en la historia nacional, como si fuese una refundación del país bajo los términos del punitivismo, exagerando los éxitos y ocultando las deficiencias del modelo. Ese es el bukelismo, eso es lo que está aplicando Daniel Noboa, y por eso Noboa tiene opciones para la reelección, porque está aplicando la mano dura. De momento, en lo práctico, no le está dando resultados particularmente exitosos, pero en la otra parte, el otro apartado que tiene la bukelización de un país, sí, que es en los términos de la propaganda, en los términos de la consagración del líder de la mano dura como si fuese un caudillo y como si estuviese refundando la nación sobre las bases del punitivismo. Esa es la clave del bukelismo, esa es la clave de lo que está aplicando Noboa en Ecuador, y eso es lo que le permite tener esperanzas de, pese a los malos resultados casi en todos los campos, poder, en efecto, lograr la reelección en febrero. Y si lo hace, pues vamos a ver, pero yo, si a Noboa le damos 4 años más, si el pueblo ecuatoriano le da 4 años más a Noboa,
pues no tengo del todo claro si van a funcionar sus medidas, tanto económicas como energéticas como securitarias. Lo que sí tengo bastante claro es que su propaganda va a ser absolutamente asfixiante y que podría llegar a tener éxitos electorales, no a la altura de Bukele, pero que se le pueden acercar. Eduardo García, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Rey y a La Base. Hasta pronto. A vosotros, como siempre. Llegamos al final, os vamos a dejar con un tema de Olimpo Cárdenas, Luz de Luna. Mañana nos vemos.